La tripulación había sido contactada por un grupo de biólogos marinos que habían observado un repentino deceso de la población de mantarrayas en la zona. Habían observado que las mantas se comportaban de forma extraña y su aspecto físico había cambiado drásticamente. Habían visto imágenes de las mantas cubiertas en una extraña sustancia esponjosa que parecía haberse apoderado de sus cuerpos. Los investigadores a bordo del buque estaban ansiosos por descubrir la causa de este extraño fenómeno. Les habían advertido de los peligros potenciales de sumergirse en el océano, pero estaban decididos a llegar al fondo del misterio. Mientras se ponían el equipo de buceo y se preparaban para sumergirse, el ambiente era tenso. La tripulación sabía que se estaban aventurando en lo desconocido y que la probabilidad de encontrarse con algo peligroso era alta. Al descender a las profundidades del océano, lo primero que les sorprendió fue el inquietante silencio. El único sonido era el gorgoteo ocasional de las burbujas al liberar el aire de sus tanques. La tripulación apenas podía ver más allá de unos pocos metros delante de ellos, y la oscuridad parecía acercarse. Al nadar hacia la zona donde se habían avistado las mantarrayas, se encontraron con un extraño espectáculo. El agua, que antes era transparente, ahora era brumosa, con una sustancia turbia flotando en el agua. Al acercarse, la tripulación se dio cuenta de que se trataba de la misma sustancia esponjosa de la que habían informado los biólogos. Comenzaron a tomar muestras de la sustancia, analizándola cuidadosamente mientras nadaban. La sustancia esponjosa no se parecía a nada que hubieran visto antes. Era suave al tacto y parecía aferrarse a su equipo, lo que dificultaba que se movieran con libertad. De repente, notaron un movimiento a lo lejos. Era un grupo de mantarrayas, pero eran diferentes de las que habían visto antes. Sus cuerpos estaban cubiertos de una sustancia esponjosa y parecían moverse de forma antinatural. A medida que se acercaban a las criaturas, podían oír un extraño zumbido que emanaba de ellas. Las criaturas parecían emitir una frecuencia de tono bajo que hacía vibrar el agua a su alrededor. De repente, las mantas se volvieron hacia la tripulación y sus ojos brillaron con un verde sobrenatural. La tripulación se dio cuenta de que habían encontrado algo que escapaba de su entendimiento, algo que no era de este mundo. El virus Manta Fluff se había apoderado de las antaño hermosas criaturas marinas y las había transformado en monstruos de pelusa y terror, y nadie podía hacer nada para detenerlo. Los investigadores a bordo del buque llevaban años estudiando la vida marina, pero la sustancia esponjosa que ahora cubría a las mantas no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Estaban desconcertados por su composición y por cómo se estaba extendiendo tan rápidamente. Habían instalado un laboratorio a bordo del barco para analizar las muestras que habían recogido de las mantas infectadas. Esperaban que, estudiando la sustancia, podrían entender el virus y encontrar una forma de detener su propagación. Pero a medida que profundizaban en su investigación, se dieron cuenta de que la sustancia esponjosa era más compleja de lo que habían pensado en un principio. Parecía un organismo vivo por derecho propio, casi como una criatura parasitaria que se había adherido a las mantas. La sustancia era muy adaptable y cambiaba de forma y estructura para adaptarse al huésped al que se había unido. Creaba una cubierta esponjosa alrededor de las mantas, pero a medida que se extendía, también empezaba a infectar a otras especies marinas de la zona. Los investigadores sabían que tenían que actuar con rapidez si querían evitar que el virus se propagara más allá del Océano Pacífico. Se pusieron en contacto con otros centros de investigación marina de todo el mundo, compartieron sus hallazgos y pidieron ayuda. La respuesta fue abrumadora, y pronto, equipos de científicos de todo el mundo unieron sus fuerzas para encontrar una solución al virus Manta Fluff. Trabajaron sin descanso, analizando muestras de la sustancia esponjosa y estudiando su comportamiento. Descubrieron que el virus era muy contagioso y que podía propagarse incluso por el aire, infectando la vida marina que se encontraba a kilómetros de distancia de la fuente. Pero a medida que avanzaban en el conocimiento del virus, este seguía propagándose
infectando más y más vida marina cada día que pasaba. Los investigadores sabían que iban a contrarreloj y tenían que encontrar la forma de detener al virus antes de que fuera demasiado tarde. Los investigadores habían descubierto un horror que escapaba de su comprensión. El virus Mantafluv se propagaba rápidamente, infectando toda la vida marina a su paso. Y mientras trabajaban incansablemente para encontrar una cura, solo podían esperar que no fuera demasiado tarde para salvar los océanos de este terror esponjoso. Con el paso de los días, la tripulación empezó a notar que las mantas infectadas se volvían más agresivas, embestían contra el barco y algunas incluso intentaban atacar a los investigadores en el agua. Era como si el virus se apoderara de sus mentes y las convirtiera en monstruos descerebrados y esponjosos. La situación empeoró cuando el virus empezó a afectar a otras especies marinas de la zona. Los bancos de peces e incluso los tiburones estaban ahora cubiertos de la sustancia esponjosa y también se habían vuelto agresivos e impredecibles. La tripulación intentó abandonar la zona, pero el virus parecía haberse extendido demasiado. Era como si todo el océano se hubiera infectado, y no había forma de escapar del horror esponjoso que se acechaba bajo las olas. Al final, la tripulación se vio obligada a abandonar su misión y huir de las aguas infectadas. Sabían que se habían topado con algo más allá de su comprensión, y solo podían esperar que el virus no se extendiera más allá de las profundidades del océano. A medida que el virus Mantafluv seguía propagándose, los investigadores se dieron cuenta de que se enfrentaban a una crisis sin precedentes. Las mantarrayas, bellas y elegantes, se habían vuelto irreconocibles, y sus elegantes cuerpos estaban ahora cubiertos de una sustancia espesa y esponjosa que parecía latir con vida propia. Los investigadores se sintieron abrumados por la magnitud de la propagación del virus. La zona infectada se había extendido mucho más allá de lo que habían pensado inicialmente, y ahora se enfrentaban a la posibilidad de que el virus Mantafluv pudiera propagarse a otros océanos del mundo. El virus se había extendido, y no había forma de detenerlo. Las aguas infectadas eran un mar de pelusa, y las mantas se habían convertido en monstruos de terror, con movimientos lentos y erráticos, mientras luchaban por sobrevivir bajo el peso de la sustancia esponjosa. Los investigadores trabajaron sin descanso, día y noche, para encontrar una cura. Sabían que el tiempo se agotaba, y debían actuar con rapidez si querían tener alguna esperanza de salvar los océanos de esta pesadilla esponjosa. Pero a medida que pasaban los días, su esperanza empezaba a desvanecerse. El virus parecía evolucionar a un ritmo alarmante, y los investigadores se esforzaban por seguirle el ritmo. Las hermosas criaturas del mar se habían convertido en monstruos, y su destino estaba ahora en manos de los investigadores, que luchaban por encontrar una forma de detener el virus antes de que fuera demasiado tarde. Las aguas infectadas se habían convertido en un cementerio, con vida marina muerta y moribunda flotando en la superficie. El hermoso océano se había transformado en una escena de horror, testimonio del poder devastador del virus Mantafluv. El virus Mantafluv se había apoderado de todo, y no había forma de detenerlo. Los océanos se habían convertido en un páramo, y los investigadores sabían que su carrera contra el tiempo se había perdido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con un amigo. El ganador del video anterior fue Gato con Modales. Muchas gracias por encontrar a Tibers y un saludo para ti. Recuerden que la monetización ha vuelto, así que un saludo muy especial para Paxi, para Rubén Ibarra, Ángel DDC y Mectab por todo su apoyo. Yo soy Cabo y me despido de ustedes diciéndoles: aléjate de la esponjosidad del mar. Buenas noches.